Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiese luz, sonido o materia, solo estaba Él, sin principio, sin final, sin necesidad de ser creado, Dios. En medio de un vacío absoluto, su sola presencia llenaba el no espacio con majestad. Entonces, con una voz que no puede ser medida por frecuencias humanas, dijo: «Sea la luz». Y la oscuridad fue partida como un velo rasgado. Un estallido inigualable encendió el universo. El cielo se extendió como un manto, y la tierra emergió, informe, pero llena de propósito. Dios no necesitó herramientas ni ayuda. Su palabra bastó. Separó las aguas, levantó montañas, llenó los mares, vistió los campos con vida. Cada detalle fue cuidadosamente pensado. No hubo error, no hubo azar. Todo respondía a un diseño perfecto, y aún faltaba lo más importante: el ser humano. Aquel que llevaría su imagen, su soplo, su propósito. Hoy comienza un viaje sagrado. No estás aquí por casualidad. Esta historia es también la tuya. Acompáñame. Del polvo de la tierra, con manos invisibles pero llenas de poder, Dios formó un cuerpo, un rostro, unas manos, un corazón. Luego, se inclinó y sopló. Ese aliento no era aire, era vida divina. Y así, el primer hombre abrió los ojos. Adán. No nació, fue formado. No aprendió a ver, vio. Y lo primero que vio fue a su Creador. El jardín donde fue colocado no era solo bello, era santo. Los árboles no solo daban frutos, hablaban de promesas. El río no solo regaba la tierra, acariciaba la eternidad. Pero el corazón del hombre, aunque lleno de asombro, aún no conocía el amor compartido. Entonces Dios, viendo su soledad, actuó. Mientras Adán dormía, Dios tomó de su costado y creó a Eva. Cuando sus ojos se encontraron, no hubo palabras humanas suficientes. Eran uno, completos, sin vergüenza, sin miedo. Pero entre la belleza del Edén se escondía una sombra. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte para seguir descubriendo cada paso de esta historia eterna. Entre los árboles del Edén, donde la brisa era dulce y la luz no tenía sombra, algo se arrastraba con intención oscura. La serpiente, astuta y seductora, esperaba su momento. No rugía ni atacaba, hablaba. Su voz era suave, como el viento, pero cargada de veneno. «De verdad, Dios dijo», susurró a Eva, sembrando duda donde antes solo había confianza. Ella, con el fruto en la mano, dudó. No porque no conociera a Dios, sino porque por un instante deseó ser más que creación. Quiso ser como Él, y comió. Adán también. En ese momento, el cielo pareció contener el aliento. El conocimiento que buscaban no trajo gloria, sino vergüenza. La desnudez que antes era inocencia, ahora era motivo de esconderse. El Edén, antes lleno de melodías celestiales, se cubrió de silencio. El corazón de Dios se quebró, y el juicio descendió como un trueno. La tierra fue maldita, la armonía quebrada. Así comenzó la herida más profunda de la humanidad. Fuera del Edén, la vida era dura. La tierra no obedecía con facilidad, y el sudor del rostro era ahora parte del pan. Adán y Eva, cargando el peso del error, vieron nacer a sus hijos, Caín y Abel. 2 hermanos, 2 caminos. Abel ofrecía lo mejor de su rebaño, con manos limpias y corazón sincero. Caín, por su parte, presentaba su fruto, pero sin reverencia. Dios miró el corazón, no la cantidad, y el rechazo encendió una tormenta en Caín. La envidia se convirtió en rabia. El campo fue testigo mudo del primer crimen. Caín levantó la mano contra su hermano, y la tierra recibió sangre inocente. «¿Dónde está tu hermano?», preguntó Dios. «¿Soy yo acaso su guardián?», respondió Caín temblando. Pero la tierra hablaba, y clamaba por justicia.
Fue entonces que Caín fue marcado, no como castigo eterno, sino como señal de la gravedad del pecado. La humanidad, aún joven, ya conocía la muerte causada por el hombre. La herida del Edén se profundizaba. Con el paso del tiempo, la corrupción se esparció como niebla espesa. Cada pensamiento del hombre era maldad continua. La violencia llenaba las ciudades. El egoísmo devoraba los corazones. Dios, con profundo dolor, contempló lo que había sido creado con amor. Y tomó una decisión: limpiar la tierra. Pero entre la oscuridad brillaba una luz. Noé, varón justo, íntegro en sus generaciones. Dios lo llamó. Construye un arca, le ordenó. No para escapar, sino para preservar. Cada golpe del martillo, cada tabla unida, era un acto de fe ante la burla del mundo. Los animales llegaron, guiados por una fuerza invisible. La puerta se cerró, y entonces el cielo rompió en llanto. Gotas, luego torrentes, luego un diluvio. Las montañas desaparecieron bajo las aguas, gritos ahogados, ciudades sepultadas. Dentro del arca, temor y esperanza. Aferrados a la promesa, Noé y su familia esperaron. El juicio había llegado, pero también una nueva oportunidad. 40 días y 40 noches llovió sin cesar. El mundo como se conocía fue borrado. Silencio. Solo el crujir de la madera y el latido de corazones esperando redención. Cuando la lluvia cesó y las aguas comenzaron a retirarse, el arca reposó en las alturas del monte Ararat. Noé abrió una ventana, envió un cuervo, luego una paloma. La esperanza volvió con una hoja de olivo. La tierra respiraba de nuevo. Dios habló: «Sal del arca, fructificad y multiplicaos». Al descender, Noé no pensó en construir casa ni refugio. Lo primero que edificó fue un altar, gratitud, reverencia, y Dios, mirando ese acto, hizo un pacto: «Nunca más destruiré la tierra con agua». Como señal, colocó un arco en el cielo. No era solo color y forma, era promesa. El arco iris no fue hecho para la admiración, sino para el recuerdo. Dios no olvida su palabra. La historia del hombre continuaba, sobre una tierra nueva, pero con el mismo corazón necesitado de redención. Las generaciones crecieron, y con ellas también el orgullo. Un solo idioma unía a la humanidad, y con esa unidad vino la ambición. En la llanura de Sinar los hombres dijeron: «Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Así haremos famoso nuestro nombre». No buscaban a Dios, buscaban ser dioses. Ladrillo tras ladrillo, la torre ascendía, las manos trabajaban, pero los corazones se alejaban del Creador. Desde el cielo, Dios observó, no con miedo, sino con tristeza. «Nada les será imposible si siguen unidos así», dijo, no por su fuerza, sino por su arrogancia. Y entonces, confundió sus lenguas. De pronto, nadie entendía al otro. La construcción cesó. El caos se apoderó de la gran ciudad. Se gritaban, pero no se comprendían. Babel, la ciudad de la confusión. Y desde allí, fueron esparcidos por toda la tierra. La torre quedó atrás, inacabada. No como ruina arquitectónica, sino como testimonio eterno. Cuando el hombre se exalta, asimismo su caída es segura. Dios no destruyó esta vez, dispersó, porque su plan seguía en pie, y pronto llamaría a un hombre, uno solo, para comenzar una nación. Una noche serena, lejos del bullicio de ciudades, un hombre miraba el cielo. Su nombre era Abram. No era rey, ni sacerdote, ni guerrero, pero Dios lo miró con agrado. «Sal de tu tierra», le dijo el Señor, «y ve a la tierra que te mostraré». Sin saber a dónde iba, Abram obedeció. Dejó lo conocido, lo cómodo, y caminó por fe. A su lado, su esposa Sarai, su sobrino Lot, y un corazón lleno de preguntas y esperanza. Dios le hizo una promesa: «De ti haré una gran nación».
te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una noche, Dios lo sacó de su tienda. Mira los cielos, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Abraham, sin hijos, ya anciano, creyó. Y ese simple acto de creer fue contado como justicia. Allí, bajo el manto estrellado, comenzó una historia que cambiaría el destino del mundo. Una historia tejida por la fe, la espera, la duda y la fidelidad de un Dios que cumple lo que promete. Aunque todo parezca imposible, aunque el tiempo diga que no. Los años pasaban, las canas cubrían las sienes de Abraham, y el vientre de Sarai seguía estéril. ¿Dónde estaba la promesa? El corazón humano, impaciente, buscó caminos propios. Sarai entregó a su sierva, Agar, y de esa unión nació Ismael. Pero ese no era el hijo prometido. Dios tenía un plan más alto. Una tarde, 3 hombres llegaron a la tienda de Abraham. No eran viajeros comunes, eran mensajeros celestiales. El próximo año tu esposa dará a luz un hijo, dijeron. Desde dentro de la tienda, Sarai escuchó y rió. No de alegría, sino de incredulidad. ¿Cómo podría dar a luz una mujer anciana? El ángel preguntó, ¿por qué te has reído? ¿Hay algo imposible para Dios? Al cumplirse el tiempo, Sarai abrazó a su hijo. Lo llamaron Isaac, que significa risa. Pero esta vez, la risa era de gozo, de asombro, de gratitud. Dios no se había olvidado. La promesa vivía, en brazos de una madre que pensó que ya no habría mañana. Isaac no era solo un niño. Era prueba viva de que Dios cumple. Aunque el reloj humano diga que es tarde, el cielo siempre llega a tiempo. El niño creció, y con él también la relación de Abraham con Dios. Pero llegó un día en que el cielo pidió lo impensable. Toma a tu hijo, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. No hubo explicación, solo una orden, y un silencio sagrado. Al amanecer, Abraham se levantó, cargó leña y partió rumbo al monte Moria. Isaac, sin saber, caminaba a su lado. Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? La voz de Abraham no tembló. Dios proveerá. En la cima, preparó el altar, ató a su hijo, levantó el cuchillo. En ese instante, una voz rompió el aire. Abraham, no lo hagas. Y al voltear, vio un carnero atrapado entre zarzas. Dios había provisto. El altar que iba a marcar una pérdida se convirtió en testimonio de obediencia y provisión. Ese día, no solo se salvó Isaac, se selló una verdad eterna. La fe que obedece aunque no entienda, encuentra a un Dios que nunca falla. Si este contenido está tocando tu vida, suscríbete al canal. Aún queda mucho por descubrir en esta travesía que transforma corazones. Isaac envejeció, y sus hijos Esaú y Jacob crecieron entre promesas y conflictos. Jacob, movido por el deseo de heredar la bendición, engañó a su padre y a su hermano. Esaú, lleno de ira, juró matarlo. Jacob, entonces, huyó. Solo, sin hogar, culpable, con miedo. Una noche, agotado, usó una piedra como almohada y se durmió bajo las estrellas. Allí, en medio del desierto, Dios se le reveló. Una escalera tocaba la tierra y el cielo, y ángeles subían y bajaban. Desde lo alto el Señor habló. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Te daré esta tierra, y no te dejaré hasta cumplir todo lo que te he dicho. Jacob despertó sobresaltado. Ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Exclamó. Llamó a ese sitio Betel, casa de Dios. El fugitivo, el tramposo, el quebrado, fue abrazado por la gracia divina. La historia de Jacob nos recuerda que Dios no se aleja de los que tropiezan. A veces, en los lugares más áridos y solitarios, es donde su voz se hace más clara, porque su fidelidad nunca depende de nuestra perfección, sino de su promesa eterna. Jacob tuvo 12 hijos, pero a uno amó con especial ternura, José, un joven de sueños grandes y corazón sincero.
Dios le mostraba visiones de grandeza, pero sus hermanos lo miraban con celos y rabia. Hasta que un día lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo a Egipto. José, lejos de casa, fue humillado, calumniado y encarcelado injustamente, pero donde iba, la mano de Dios estaba con él. En prisión, interpretó sueños que lo llevaron ante el faraón. Con sabiduría divina, reveló el futuro: 7 años de abundancia y 7 de hambre. Faraón lo exaltó, y José se convirtió en el segundo hombre más poderoso del reino. Cuando la hambruna llegó, sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento, sin reconocerlo. José los vio, recordó el pozo, el dolor, el abandono, pero en lugar de venganza, eligió perdón. «Yo soy José», les dijo con lágrimas. «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». En esa tierra, extranjera, el perdón restauró una familia, y el plan de Dios siguió su curso, porque aún en los momentos más injustos, Él nunca deja de escribir redención. Los días de José pasaron, y una nueva generación se levantó en Egipto. El faraón que conocía su historia murió, y otro tomó el poder, uno que no recordaba lo que Dios había hecho. Al ver a los hijos de Israel multiplicarse, temió. «Son muchos, podrían volverse contra nosotros». Y con ese miedo comenzó la opresión. Los israelitas fueron convertidos en esclavos, cargaban ladrillos, levantaban ciudades, sentían el látigo sobre la espalda y el polvo en los ojos. El sufrimiento se volvió rutina, sus cantos cesaron, sus rostros envejecieron antes de tiempo, pero en medio del dolor, algo subió al cielo: su clamor. Dios escuchó, no con oídos humanos, sino con un corazón que nunca olvida sus promesas. El tiempo de la liberación se acercaba, y el cielo comenzó a mover hilos invisibles. En silencio, un niño nacería, uno que sería salvado del río, uno que sería criado en la casa del enemigo, uno que escucharía la voz de Dios desde una zarza ardiente. La opresión del pueblo no era el final, solo el preludio de la libertad, porque cuando el clamor de los humildes sube, el poder del Altísimo desciende. A orillas del desierto de Madián, un hombre cuidaba ovejas. Su nombre, Moisés. Criado en palacio, huido por miedo, ahora pastaba rebaños en tierra ajena. Su pasado parecía enterrado, hasta que vio algo imposible: una zarza envuelta en fuego que no se consumía. Se acercó, y entonces, una voz: «Moisés, Moisés». El corazón le tembló. «Aquí estoy», respondió. «Quita tus sandalias», dijo la voz. «Estás pisando tierra santa». Allí, frente al misterio, Dios habló: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y te envío para liberarlos». Moisés titubeó. «¿Quién soy yo para ir ante el faraón?». Pero Dios no lo llamó por su fuerza, sino por su disposición. «Yo estaré contigo», fue la promesa. Con un bastón en la mano y un llamado ardiendo en el alma, Moisés dejó el desierto. El tiempo de la esclavitud llegaba a su fin, no por estrategia humana, sino porque Dios se había levantado. El mismo que escuchó el clamor, ahora enviaba un libertador. La zarza ardía, y el corazón de un hombre también, porque cuando Dios llama, el fuego nunca deja de arder. Moisés se presentó ante el faraón con palabras que retumbaron como trueno: «Deja ir a mi pueblo». Pero el corazón del rey era de piedra. Respondió con burla y desprecio, aumentando el peso sobre los israelitas. El pueblo, ya cansado, comenzó a dudar del enviado. Pero Dios no había terminado. Una a una, las plagas cayeron sobre Egipto. El agua del Nilo se volvió sangre. Las ranas invadieron casas y templos. Moscas, piojos, pestes, granizo. Cada plaga era un grito del cielo. Pero Faraón endurecía su corazón. Dios mostraba que ningún imperio puede resistir su mano cuando decide liberar. La oscuridad cubrió la tierra por 3 días. Silencio, miedo, desesperación. Luego,
El último golpe. La muerte de los primogénitos. En la noche más amarga, el ángel del juicio descendió, pero en las casas marcadas con sangre, pasó de largo. La Pascua nació como señal de redención. Esa misma madrugada, Faraón cedió. «Salgan», gritó, y el pueblo partió, no como esclavos que huyen, sino como hijos que caminan hacia la promesa. Dios había roto las cadenas, no con espadas, sino con poder celestial, porque cuando Él dice «libertad», nada ni nadie puede resistirse. Los hijos de Israel salieron de Egipto con rostros alzados y corazones latiendo fuerte. Atrás quedaban siglos de opresión, pero delante, el desierto, y pronto, el mar. Frente al mar rojo, escucharon el estruendo de carros egipcios acercándose. El miedo se apoderó del pueblo. «¿Para esto nos sacaste, Moisés? ¿Para morir aquí?» Pero el cielo no se había olvidado. Dios habló. «No teman. Hoy verán mi salvación». Moisés levantó su vara, y el mar se partió. Las aguas se alzaron como muros, dejando un sendero seco. El pueblo cruzó entre las olas, pisando tierra donde antes solo había profundidad. Los egipcios, ciegos por su orgullo, lo siguieron. Y cuando el último hebreo cruzó, Moisés extendió la mano, y el mar se cerró. Los perseguidores fueron tragados. El silencio volvió, esta vez lleno de reverencia. Israel contempló el mar, en calma, ahora guardián de un milagro, y cantaron. Con arpas, panderos y voces temblorosas proclamaron: «El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él me ha salvado». Aquella orilla no era solo final de esclavitud, era inicio de una nueva historia, la historia del pueblo libre, guiado por la mano del Eterno. El desierto no ofrecía sombra ni pan, el sol ardía y los pasos se hacían pesados. La libertad, tan gloriosa al inicio, comenzó a doler. El pueblo murmuraba: «¿Acaso nos sacaste para morir aquí de hambre y sed?». La fe que cruzó el mar ahora se desvanecía entre quejas y dudas. Pero Dios, paciente, respondió con milagros. Desde el cielo cayó maná, un pan fino como escarcha, dulce como la miel. Cada mañana, el suelo era cubierto de provisión. Agua brotó de la roca cuando Moisés, siguiendo la instrucción divina, la golpeó. Donde no había nada, hubo sustento. De ese día, una nube los guiaba. De noche, una columna de fuego les mostraba el camino. Cada paso por el desierto era dirigido por Dios. No les fallaba, aunque ellos fallaran. Cada queja, Él la respondía con gracia. Cada necesidad, con provisión. Dios no los había llevado al desierto para abandonarlos. Los llevó para formar su corazón, enseñarles dependencia y mostrarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Allí, entre la arena y el silencio, Dios seguía presente, y el cielo nunca dejó de mirar. A los pies del monte Sinaí, el pueblo se detuvo. Truenos rugían desde la cima, relámpagos atravesaban las nubes, y una densa oscuridad cubría el monte. La tierra temblaba. Dios descendía, no con susurros, sino con poder. «No se acerquen», advirtió Moisés, «porque el lugar donde pisa el Señor es sagrado». En ese monte, Dios entregó algo más que mandamientos, reveló su carácter. «Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí». La voz divina no fue eco ni mito, fue real. Cada palabra grabada en piedra fue también tallada en el alma del pueblo. Pero mientras Moisés estaba en lo alto, abajo los corazones se impacientaban. «Haznos un Dios», dijeron, y construyeron un becerro de oro. Bailaron, celebraron y olvidaron. Cuando Moisés descendió, el sonido del pecado era más fuerte que el trueno. La tabla de la ley se rompió al ver la traición. Dios, herido por la idolatría, quiso destruirlos. Pero Moisés intercedió. «Perdónalos, o bórrame a mí también, de tu libro».
La súplica de un hombre cambió el juicio, porque el mismo Dios que da la ley también extiende misericordia. Allí, entre fuego y oro, justicia y gracia se encontraron. Dios no solo liberó al pueblo, deseaba habitar entre ellos. En medio del desierto, ordenó la construcción del tabernáculo, una tienda sagrada donde su presencia reposaría. Cada detalle tenía un propósito: cortinas bordadas, candelabros de oro, el arca del pacto. Todo señalaba al cielo. Cuando la tienda fue terminada, la gloria del Señor descendió como nube densa. Nadie pudo entrar. La presencia era tan real, tan fuerte, que los rostros se inclinaron. El Dios eterno no se quedaba lejos. Estaba en medio de su pueblo, guiando sus pasos. Cada vez que la nube se movía, ellos marchaban. Cada vez que se detenía, ellos acampaban. El tabernáculo no era solo un lugar, era señal viva de que Dios caminaba con ellos. Entre tiendas humildes, brillaba la tienda del Altísimo. En esa tienda, el sacerdote intercedía. El incienso subía como oración. La sangre del sacrificio hablaba de perdón, y la lámpara nunca se apagaba, como símbolo de que aún en el desierto la luz de Dios no dejaba de arder. Su fidelidad no dependía de la tierra prometida, sino de su deseo eterno de estar con los suyos. 40 años vagaron por el desierto, no porque Dios se perdiera, sino porque el pueblo no creyó. Murmuraron, dudaron, se rebelaron, y la generación que salió de Egipto fue enterrada bajo la arena. Pero sus hijos, los que crecieron viendo nubes y fuego, estaban listos. La tierra prometida ya no era un sueño distante, era real. Estaba delante de sus ojos. Moisés, ya anciano, subió al monte Nebo. Desde allí vio Canaán extendida como una promesa cumplida, pero no entraría, solo la vería. Con voz temblorosa, habló al pueblo por última vez: sean fuertes y valientes. No teman, el Señor va delante de ustedes. Luego bendijo a cada tribu, y partió. Josué, su siervo fiel, fue elegido como nuevo líder. Bajo su guía, el pueblo se preparó. El río Jordán rugía ante ellos, pero la presencia de Dios, simbolizada en el arca del pacto, abrió camino entre las aguas. Cruzaron y pisaron la tierra prometida. Habían llegado, no por mérito, sino por fidelidad divina. El viaje fue largo, lleno de lágrimas y gloria, pero Dios nunca los soltó. Cada promesa se cumplió. Si esta travesía te está hablando al corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo cómo esta historia sagrada continúa cambiando vidas. La primera ciudad frente al pueblo fue Jericó, amurallada, imponente, desafiante. Nadie entraba, nadie salía. Era una fortaleza cerrada al cielo. Pero Dios no lucha con espadas ni arietes. Su estrategia fue diferente. Marchen, callen, y al séptimo día, griten. Durante 6 días, los israelitas rodearon la ciudad en silencio. Solo el sonido de trompetas rompía el aire. La tensión crecía. En Jericó, desde las torres, los vigías reían. ¿Eso es todo?, murmuraban. Pero al séptimo día, todo cambió. 7 vueltas, 7 trompetas, un grito unánime, y los muros temblaron. Luego, cayeron, no por fuerza humana, sino por obediencia, por fe, por la mano de un Dios que derrumba imposibles. La ciudad fue tomada no solo como victoria militar, sino como acto sagrado. La primera fruta de la tierra prometida fue consagrada al Señor. Jericó quedó en ruinas, pero no como símbolo de destrucción, sino de que nada puede detener a un pueblo que camina con Dios. Cuando Él da la orden, hasta las piedras más firmes obedecen, porque sus promesas no solo se contemplan, se conquistan. La conquista no terminó en Jericó. Reinos enteros se alzaron contra Israel. En Gabaón, 5 reyes unieron sus ejércitos para aplastar al pueblo de Dios. Pero Josué no dudó. No temáis, dijo.
El Señor los ha entregado en nuestras manos. Marcharon toda la noche. El amanecer trajo guerra y milagro. Mientras la batalla rugía, el cielo intervino. Piedras grandes cayeron del cielo sobre los enemigos, y cuando el día parecía acabarse, Josué miró al cielo y clamó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol obedeció. El día se alargó hasta que la victoria fue total. Nunca hubo un día como ese. No porque el sol se detuvo, sino porque Dios escuchó la voz de un hombre común, con fe extraordinaria. La tierra seguía siendo conquistada, no por habilidad militar, sino por obediencia celestial. Cada batalla, cada paso, cada clamor, reafirmaba que no se trataba de fuerza, sino de fidelidad. Cuando el cielo se une con la tierra, lo imposible se inclina. Y Dios muestra que, en su plan, hasta el tiempo se somete. Con los años, las batallas cesaron y la tierra fue repartida entre las tribus. Viñas, montañas, ciudades fortificadas. Lo que antes era promesa, ahora era herencia. Josué, ya anciano, reunió al pueblo en Siquem. Con voz firme les recordó: no fue vuestra espada, fue Dios quien peleó por ustedes. Pero también les advirtió: elijan hoy a quién servirán, ¿a los dioses de sus padres o al Señor que los libró? Y con determinación proclamó: yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo, conmovido por los recuerdos, respondió al unísono: serviremos al Señor. Tras su muerte, la unidad se desvaneció. Cada tribu se instaló, pero el corazón del pueblo comenzó a alejarse. Olvidaron los milagros, se mezclaron con costumbres paganas. Y sin líder, sin dirección, cada uno hizo lo que bien le parecía. Dios, paciente pero justo, permitió que naciones enemigas los oprimieran. Y cada vez que clamaban, Él levantaba jueces, hombres y mujeres usados por Él para traer libertad. Pero el ciclo se repetía: desobediencia, opresión, clamor y misericordia. El corazón del pueblo oscilaba, pero el amor de Dios se mantenía firme. Porque Él no se cansa de volver a empezar, el pueblo se cansó de ser distinto. Ya no querían depender solo de profetas ni esperar milagros. Queremos un rey, clamaron a Samuel, el profeta. Queremos ser como las otras naciones. Sus palabras dolieron, no solo a Samuel, también a Dios. No te han rechazado a ti, dijo el Señor. Me han rechazado a mí como su rey. Dios les concedió lo que pidieron. Saúl, un hombre alto, fuerte, imponente, fue ungido. Al principio, gobernó con valor, venció enemigos, unió tribus, trajo esperanza, pero su corazón se desvió. Tomó decisiones sin esperar a Dios. Quiso controlarlo todo, incluso lo sagrado. Cuando ofreció un sacrificio que no le correspondía, Samuel lo confrontó. Has actuado neciamente, tu reino no durará. El cielo ya había escogido a otro, no al más fuerte, sino al de corazón dispuesto. Saúl reinó, pero la presencia de Dios se alejaba. El pueblo que pidió un rey descubría que gobernar sin Dios es llevar una corona vacía. Las apariencias no sostienen un reino, solo la obediencia abre paso al verdadero propósito. Y muy pronto, un joven pastor sería llamado. Uno que no buscaba trono, pero sí conocía el corazón del Padre. En los campos de Belén, un joven cuidaba ovejas, su nombre, David. Mientras el mundo lo ignoraba, Dios lo observaba. Cantaba salmos bajo las estrellas, protegía su rebaño con valentía, y en lo secreto cultivaba comunión con el Altísimo. El profeta Samuel llegó a su casa, guiado por Dios. Uno a uno pasaron sus hermanos, todos fuertes y con porte de reyes. Pero la voz divina fue clara: no mires su apariencia, yo miro el corazón. Y cuando David apareció, joven y sencillo, Dios dijo: este es, ungido en secreto. Su vida no cambió de inmediato, volvió al campo, hasta que el destino
Lo llamó a enfrentar a un gigante. Goliat, guerrero filisteo, desafiaba al ejército de Israel. Todos temblaban, menos David. ¿Quién es este incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Con una honda y una piedra, y el nombre del Señor en su boca, corrió hacia el combate. La piedra voló, y el gigante cayó. No fue fuerza, fue fe, fue obediencia, fue Dios. David no solo venció a un enemigo, mostró a una nación entera que cuando el corazón está alineado al cielo, ni los gigantes más altos pueden permanecer en pie. David ascendió al trono. Ya no era el joven pastor olvidado, sino el rey de todo Israel. Conquistó Jerusalén y la hizo su capital. Extendió las fronteras, trajo justicia, adoración y unidad. El arca del pacto fue traída con danzas y alegría. El Señor es mi pastor, nada me faltará, cantaba. Ahora desde un palacio, Dios le prometió: tu trono será eterno, de tu linaje vendrá uno que reinará para siempre. Pero aún los más fieles tropiezan. En un día de descanso, cuando debía estar en batalla, David miró desde su terraza y vio a Betsabé. El deseo lo cegó. El rey justo tomó lo que no era suyo. Para encubrir su pecado, mandó matar a Urías, esposo de Betsabé. El corazón, que antes buscaba a Dios, se oscureció por el poder. Pero Dios no guarda silencio. Envió al profeta Natán, quien lo confrontó con valentía. Tú eres ese hombre. David cayó de rodillas. He pecado contra el Señor. No justificó, no huyó, se quebró. Y Dios, en su misericordia, lo perdonó. Pero la consecuencia marcó su casa. Porque el pecado del hombre nunca es mayor que la gracia de Dios, pero siempre deja cicatrices. El rey quebrantado volvió a cantar, esta vez, desde lo más profundo del alma. Salomón, hijo de David y Betsabé, heredó el trono. Al iniciar su reinado, no pidió riquezas ni poder. En una oración humilde, pidió sabiduría. Dame un corazón entendido para gobernar a tu pueblo. Y Dios, complacido, le concedió sabiduría y todo lo que no pidió: honor, paz y abundancia. Salomón construyó el templo en Jerusalén, una obra majestuosa donde la gloria del Señor descendió como nube espesa. El pueblo celebró, adoró y sintió que el cielo tocaba la tierra. ¿Morará verdaderamente Dios con el hombre?, preguntó Salomón en su oración. Y el Señor respondió: sí. Su fama cruzó fronteras. Reyes venían a escucharlo. La reina de Sabá quedó asombrada ante su sabiduría y esplendor. Pero con los años, su corazón se fue desviando. Tomó muchas mujeres extranjeras, quienes lo llevaron a adorar otros dioses. Lo que empezó con temor de Dios, terminó con altares a ídolos en las alturas de Jerusalén. El corazón que una vez buscó justicia, ahora compartía su lealtad. Y Dios, fiel a su palabra, le anunció: tu reino se dividirá después de ti, porque no hay sabiduría que sostenga un trono si el corazón ya no honra al Eterno. El templo permanecía, pero la fidelidad comenzaba a desmoronarse. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam subió al trono. El pueblo, cansado de impuestos y cargas pesadas, pidió alivio. Si hoy nos sirves con bondad, dijeron, te serviremos para siempre. Pero Roboam despreció el consejo de los sabios, respondió con dureza, con orgullo, con desprecio, y el reino se quebró. 10 tribus se rebelaron y formaron el reino del norte, Israel. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David, formando el reino del sur, Judá. Así comenzó, una era marcada por idolatría, reyes impíos y corazones divididos. En Israel, Jeroboam, temiendo perder el control, fabricó 2 becerros de oro y declaró: estos son tus dioses, oh Israel. El pueblo cayó en idolatría, y generación tras generación siguió ese camino. De los reyes del norte, ninguno hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero no estaban solos. Dios levantó profetas como Elías, que clamaban en medio de la oscuridad.
vuelvan al Señor. En el monte Carmelo, ante cientos de profetas de Baal, Elías oró, y el fuego del cielo descendió. El pueblo cayó, rostro en tierra. El Señor es Dios. Aún en la división Dios no se apartó, su voz seguía llamando, su fidelidad permanecía, porque donde hay ruina, Él todavía planta esperanza. Los profetas no dejaron de hablar. Isaías, Oseas, Amós, todos advirtieron con dolor. Si no vuelven, vendrá juicio. Pero el pueblo cerró sus oídos, endureció su corazón. En el reino del norte, la idolatría creció, la injusticia reinó, hasta que finalmente llegó a Siria. Como un río, desbordado, el ejército asirio arrasó ciudades, quemó hogares y llevó cautivos a miles. Israel desapareció. Tribu tras tribu se dispersó por naciones lejanas. Un pueblo sin tierra, una voz apagada. ¿Dónde está nuestro Dios?, lloraban los ancianos encadenados. Pero el reino del sur no aprendió. Judá repitió los mismos errores. El templo aún estaba en pie, pero el corazón del pueblo ya no lo habitaba. Y entonces, Babilonia llegó. Nabucodonosor sitió Jerusalén, derribó sus muros y destruyó el templo. El lugar donde Dios había descendido en gloria, ardía en cenizas. Los príncipes fueron ejecutados, los profetas perseguidos, y el pueblo llevado al exilio, humillados, desnudos, llorando junto a los ríos de una tierra extraña. Pero en medio de la ruina, la voz de Dios no se apagó. Los traeré de vuelta, los plantaré otra vez, porque mis planes para ustedes son de bien. Incluso en el destierro la esperanza no fue exiliada. El pacto seguía vivo. 70 años pasaron como sombra sobre el exilio, pero el tiempo de Dios no se retrasa. Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y proclamó en voz alta: «El Señor me ha encargado reconstruir su templo en Jerusalén, que todo su pueblo regrese». Las puertas se abrieron. El exilio llegó a su fin. Zorobabel lideró a los primeros. Entre ruinas, encontraron los restos del templo. Lágrimas brotaron. Algunos lloraban por lo que fue, otros por lo que sería, pero con manos temblorosas y corazones firmes, comenzaron a reedificar. Nehemías, con celo y convicción, reconstruyó los muros de Jerusalén, no sin oposición. Mientras trabajaban, empuñaban la espada. «Nuestro Dios peleará por nosotros», decía. En solo 52 días, las murallas volvieron a alzarse, y Esdras abrió el libro de la ley. El pueblo, al escucharlo, lloró. Renovaron el pacto, adoraron. Pero los años siguientes, lentamente, se cubrieron de silencio. 4 siglos sin profecía, sin fuego, sin voz. ¿Había terminado la historia? No. Era la calma que antecede a lo eterno. Porque en un pequeño pueblo, bajo el cielo de Judea, una joven pronto escucharía: «Concebirás y darás a luz un hijo». La promesa no estaba dormida. Se acercaba el día en que el Verbo se haría carne y habitaría entre nosotros. Si este contenido tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna parte de esta historia sagrada. Dale me gusta si valoras este mensaje y déjanos tu comentario. ¿Qué parte te impactó más? Comparte este video con familiares, amigos y todos aquellos que necesitan recordar que Dios sigue escribiendo su historia, también en nosotros. Bendiciones.